Hace rato decía, hermanos, y mencioné al principio del servicio lo que se celebró el día de ayer. El día de ayer, 20 años de uno de los actos terroristas más tremendos, tal vez más grandes que ha habido en este país. Fueron personas de la religión musulmán, extremistas, se le llama extremistas porque obviamente no todos creen en eso, en el terrorismo, pero tristemente la religión eso es lo que hace. La religión, y estas personas engañadas por el enemigo pues hicieron uno de los actos más horribles. Increíblemente hay personas el día de hoy de que no quieren que se les llame terroristas más, y no quiere que se apunte tampoco el nombre de la religión islam, pero la realidad no se puede cambiar. Eso que hicieron fue un acto terrorista y ellos reclaman pertenecer a la religión islam. Obviamente no todos creen eso. Es como en el cristianismo, ¿cierto? En el cristianismo nosotros al menos creemos ciertas cosas y la vemos aquí, pero también dentro de la gente que profesa pertenecer al cristianismo hay desastre y medio, hay barbaridad y media, y usan el nombre de soy cristiano y también usan la Biblia, pero totalmente pervertido, torcido lo que ellos entienden. Satanás usa la religión. Y si algunos de ustedes se han conectado conmigo los miércoles en el estudio bíblico en YouTube, he estado hablando de eso, hermanos, cómo el diablo usa la religión. Al diablo le encanta que la gente sea religiosa. Al diablo le encanta que la gente vaya a la iglesia cada domingo. El diablo te aplaude para que practiques la religión, siempre y cuando no conozcas a Jesucristo. No conozcas a Jesucristo. La gente religiosa practica una religión nada más, pero no conoce la verdad de Cristo Jesús. Y ese es el problema con el diablo. Realmente no le preocupan los cristianos que son fieles en venir los domingos a una iglesia, siempre y cuando nada más eso hagan, ¿cierto? No evangelices, no profeses a Cristo, no defiendas la fe cristiana con pasión. Sigue yendo a la iglesia y eso no le preocupa al diablo. Hablando del terrorismo, hermanos, tristemente, por una decisión que se hizo del liderazgo de este país, a los terroristas se les regaló prácticamente más de 80 billones en armamento militar. Más de 80 billones de dólares en tanques y todo. Se quedó por decisiones, imagínense. Entonces, ¿cómo van a usar estas personas si son el grupo terrorista? No solamente es el Talibán, sino está ISIS y está Al-Qaeda. Lo van a usar obviamente para seguir con esas prácticas. Intencionalmente estoy diciendo esto porque ustedes están procesando información y adivinen qué están haciendo. Están decidiendo en su mente si lo que digo es correcto, o algunos de ustedes han de decir, no, eso que está diciendo es correcto, yo no estoy yo no estoy de acuerdo. Y ese es el punto, porque del día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. En Texas, creo, todos los cristianos que creen en las Escrituras deberían de estar aplaudiendo y orando por el estado de Texas y por los gobernadores, porque aprobaron una ley donde ya no se puede más matar bebés por medio del aborto después de 6 semanas de que el bebito esté en el vientre de la mamá. Creo que ningún cristiano se va a oponer a eso. Sí, cristiano que cree la Biblia, que cree lo que la palabra de Dios enseña desde la concepción, es un bebito, un ser humano. Entonces, pero las fuerzas de Satanás obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados. Y Satanás está moviendo desde el mero líder de este país. Está en contra de eso porque ustedes saben, se le llama derecho de la mujer.
que no tiene derecho a matar a un bebé. Pero esa es la palabra que usa la política para engañar a seres humanos. Y el día de hoy, tristemente, hasta cristianos ya cayeron, se tragaron la mentira y están favoreciendo lo que se considera el derecho de la mujer de abortar. Muy bien, ahora voy a leer. Después con esto, y está su mente pensando, se están diciendo, el pastor está equivocado, el pastor está correcto, está bien, pero vamos a leer las escrituras. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, el versículo, voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 6, aunque el énfasis va a ser del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor así, hermanos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es la palabra del Señor. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó a la gente hablando de un tema que el día de hoy se escucha de muchos labios, porque el día de hoy el tema es no juzgues, ¿cierto? Eso es lo que de muchas maneras se nos está dando el mensaje. No debemos de juzgar, no debes de juzgar, nadie debe de juzgar, tú no eres Dios para juzgar, nadie juzga mi vida. Y miren, Jesucristo está hablando acerca de el juzgar. Debido a esta retórica, lo que estamos escuchando el día de hoy, no juzgues, no juzgues, no debemos de juzgar. Muchas personas han escogido no juzgar ningún comportamiento de nadie, por muy perverso y malo que sea. No quieren ser tildados de intolerantes o como, ¿por qué estás tú juzgando? De hecho, también debido a esto que escuchamos en la sociedad del día de hoy de no juzgar, algunos van hasta el extremo de no solo no juzgar, sino de defender comportamientos que a la luz de la Biblia son comportamientos que uno nunca debe de aceptar. O sea, se están yendo ya al otro extremo. Una cosa es no juzgar, pero otra cosa es aún aprobar por el deseo, por el miedo, intimidación de que no me llamen intolerante el día de hoy. Pero entonces, ¿qué es lo que enseña Dios? Ese pasaje que acabamos de leer. Jesucristo hace 2000 años, cuando enseñaba acerca del Evangelio y de la ley, recuerdan, dijo eso acerca de juzgar. Entonces, primero necesitamos recordar estas cosas, de que estas son las demandas del reino. Jesucristo, lo primero que empezó a predicar después de que fue probado y por el enemigo y salió victorioso, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo: arrepiéntense, ese fue su mensaje. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, Jesucristo vino a revelar el verdadero significado de la ley de Dios. Antiguo Testamento, Jesucristo ministró bajo el antiguo pacto. Entonces Jesucristo, un ejemplo es no enojarse, ¿cierto? La gente pensaba: ok, yo no me enojo, pero Cristo vino a decir: no, enojarte contra tu hermano es igual que asesinar a tu hermano.
Entonces vino a dejar sin esperanza prácticamente a los enojones o a la gente que se enoja. Pero también Jesucristo, otro ejemplo, dijo: mirar con codicia a una mujer es adulterar con esa mujer en tu corazón. Entonces vean cómo Cristo estaba poniendo la ley para dejar sin esperanza al ser humano de que piense de que Él es una buena persona. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo también comenzó a dar destellos de la gracia de Dios. Destellos, sobre todo el Evangelio de San Juan es un evangelio donde se ve mucho de la gracia del Señor. Cristo le empezó a hablar a la gente, hermanos, del amor del Padre, del amor incondicional de Dios a la gente. Vino Cristo y de diferentes maneras nuestro Señor Jesucristo empezó a decirle a la gente: Dios los ama, el Padre los ama. Les empezó a dar ese mensaje y Cristo le decía: ámense ustedes. Vean, como no solamente a la nación de Israel, a los judíos, sino después a toda la humanidad. Dios es vuestro Padre. Ustedes todos crean en ese Dios. Y les dice: ámense, así como el Padre los ama a ustedes, deben de amarse ustedes también. Ahora es importante notar que si Jesucristo enseñó acerca del juzgar, Mateo capítulo 7, es porque la situación en ese tiempo cuando vivió nuestro Señor Jesucristo también demandaba que Jesucristo hablara de ese tema. Porque era un tema, hermanos, la gente religiosa practicaba mucho el juzgar a los demás. Practicaba el juzgar. Es probable que en especial los religiosos que pertenecían al judaísmo juzgaban a los gentiles, a los que no eran del judaísmo. Los gentiles ni siquiera tenían las escrituras hebreas. Entonces era fácil de que los religiosos, los escribas y los fariseos juzgaran mucho a los gentiles, pero también a los mismos judíos los juzgaban cuando no se sometían estos judíos a sus regulaciones. Pero entonces, ¿significa este pasaje, lo que acabamos de leer? Vean, Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis. ¿Saben que la gente se detiene ahí? Tal parece que la gente nada más piensa que la Biblia habla de no juzgar y ahí se detiene. Pero no significa el no juzgar. Como lo vamos a ver, hermanos, versículo 1 y 2 ya lo leímos, ahora ustedes se pueden guiar con la vista, pero entonces ahí está el mandamiento. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Cristo? No juzguen, ¿cierto? Es el mandamiento. Ahora, juzgar, es importante entender la palabra en el texto original. En el texto original, el verbo juzgar denota primariamente separar. La palabra juzgar en el texto original es separar. Cuando uno separa, uno está juzgando. El sinónimo es separar, es decir, discernir. Ver algo y pensar y discernir con el objetivo de separar. Eso es juzgar. Seleccionar es juzgar. Elegir es juzgar. De ahí se puede traducir juzgar o pronunciar juicio contra. Y esa es la palabra que Cristo aquí dice: no juzguéis. ¿Cómo juzga la gente el día de hoy? Tristemente sabemos las maneras que juzga el día de hoy. Muchas veces la gente juzga por apariencia, por la apariencia física. El estilo de ropa que trae la persona, si es de marca o no, la condición de la ropa, el estilo del peinado, el color del cabello. La gente generalmente se va por la vista, nada más así juzga. Otra manera de juzgar la gente el día de hoy es por el nivel o la posición social de la otra persona.
si tiene un carro de lujo, si tiene una casa muy grande, la gente ya está asumiendo cosas, está juzgando con respecto a la otra persona. Otra manera es por el grupo étnico, ¿cierto? Se juzga por el grupo étnico. Eres hispano, eres americano, eres asiático. Ya la gente tiene hace ya un juicio por la apariencia, por el grupo étnico que pertenece a la persona o por su cultura. Uno juzga de acuerdo a la cultura de la persona, ya se formó un concepto, un prejuicio. También se juzga el día de hoy por el nivel intelectual. La gente, si ve a otra persona que no es muy intelectual, ya lo está juzgando. Ya está pensando que es un ignorante o que es una persona que no entiende las cosas bien por su nivel. Y hace ratito vieron a mi sobrina Gia. Dios la ha bendecido con esa memoria, de buena memoria, pero hay diferentes niveles de inteligencia y diferentes niveles de memorizar cosas, ¿cierto? Pero la gente tiende a juzgar, hermanos. Una pregunta, ¿alguna vez los han juzgado a ustedes de esta manera, de alguna de estas maneras? creo tal vez caemos todos, ¿cierto? De que hemos sido juzgados de una o esta manera, u otra, de una de estas maneras que he mencionado. ¿Cómo se siente cuando te juzgan? Porque por una de estas cosas, ¿cómo se siente, hermano? No se siente nada bien, ¿cierto? Siente algo, una herida, un dolor, etcétera, y vienen deseos de hacer algo con otra persona que juzga incorrectamente. Esta ilustración que les voy a decir la dije hace muchos años, entonces no sé si están los que la escucharon aquí, pero en una situación, un hombre iba en un autobús, iba con 3 de sus hijos. Uno de sus hijos iba llorando nada más. Y los otros 2 niños iban peleando y gritando. El señor, el papá de los niños, iba volteando hacia afuera, hacia la ventana. Él nada más iba viendo hacia afuera. Y la gente viendo cómo acá los niños, uno gritando y los otros peleándose. El señor viendo, ni los quería ver. Bueno, una mujer realmente no aguantó más, o sea, estaba frustrada y le llamó la atención al papá. Le dijo, pues que controlara a sus hijos, porque mire cómo se están portando los niños. Este hombre, hermanos, le dijo, sí, señora, yo sé. Dice, están muy afectados emocionalmente porque su mamá acaba de morir de cáncer. Y venimos del funeral y ellos no saben cómo tomarlo y yo no sé qué hacer. Cambió totalmente la percepción de esta mujer y de los que iban ahí, ¿cierto? Apariencias, ve lo de uno de afuera, pero no sabe qué está viviendo la otra persona. Entonces aquí, gracias a Dios, cambió todo y ya viene mejor. Uno aprende a comprender cuando empieza a entender la raíz del comportamiento. Es muy fácil juzgar de esta manera. Uno juzga inmediatamente y a veces somos muy prontos en hacer conclusiones según las apariencias y no según la verdad. Ahora, Dios no está en contra de que sus hijos juzguemos. Escuchen eso, mis hermanos. Dios no dice que no debemos de juzgar a los cristianos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mis hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, el día de hoy, más que nunca debemos de juzgar. Y debemos de juzgar continuamente. Necesitamos juzgar todos los días, mis hermanos. Porque hay demasiada mentira en el mundo. Y Satanás está dando sus mentiras, hermanos, que ni siquiera ya sale en los medios de comunicación. Porque acuérdense, Satanás es el padre de toda mentira. Y continuamente está lanzando sus mentiras a la humanidad.
y también a los cristianos. ¿Qué cosa usa Satanás para transmitir sus mentiras a la raza humana? ¿Qué usa el diablo? The system. El sistema, hermanos, desde la política, de la medicina, la ciencia, el sistema de educación, todo eso lo usa Satanás para mandar sus mentiras. Y a veces, al menos en el caso personalmente, hermanos, tal parece que sale una mentira de Satanás en los medios de comunicación, en el internet, en el radio, en la televisión, etcétera. Medios masivos de comunicación, viene un instrumento del enemigo, un ser humano o un político o un médico o qué sé yo, y lanza una mentira. Y los hijos de Dios apenas estamos procesando, porque nos salen con unas mentiras. Decimos, eso no es, ¿cómo está eso? Y pastor, y vamos a ir a la Biblia. Ni siquiera estamos procesando bien una mentira y ya viene otra mentira el día de mañana. Al otro día ya sale otra mentira y se nos está bombardeando. Las mentiras del diablo que se traga la gente incauta y faltos, hermanos, de discernimiento, de juzgar, están haciendo estragos en millones de seres humanos. Esas mentiras, porque la gente no quiere juzgar, porque el mismo diablo dice: no juzguen, no juzguéis. Dios dice que no hay que juzgar a nadie. Eso es mentira de Satanás. Pero es una mentira más peligrosa porque está mezclada con algo de verdad. Porque lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, lo primero dice: no juzguéis. O sea, eso es verdad. Sin embargo, el enemigo le está metiendo mentira a esa parte que es verdad. Y una mentira mezclada con verdad, mis hermanos, es más peligrosa que la misma mentira, que la pura mentira, ¿cierto? Porque tiene verdad ahí metido. Es como un veneno en una paleta, un caramelo, y le pones azúcar, pero tiene veneno. Te gusta el sabor, ¿cierto? De la paleta, del caramelo, pero tiene veneno. Entonces, más peligrosa la mentira cuando le ponen un poquito de verdad. De manera que, mis hermanos y hermanas, es imperativo que juzguemos. Es imperativo que juzguemos cada enseñanza que viene a nuestros oídos, cada filosofía que viene, hermanos, o cada comportamiento que vemos en el ser humano. Y más, vamos a seguir hablando de esto, de cómo Jesucristo se enfrentó. Pero miren, si no juzgamos a la luz de las Escrituras, no somos exentos de caer en el error, en la mentira de Satanás. Y también los cristianos pueden experimentar lo que los no cristianos están experimentando por causa de creer la mentira de Satanás. Necesitamos tener una mente que analice las cosas, que juzgue, que critique, pero a la luz de la verdad. Este es el estándar, no mis opiniones, porque no va a hacer ningún sentido que yo juzgue algo usando mi propio entendimiento. Pues es igual, ¿cierto? Igual que el otro. Pero necesitamos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo habló de estas cosas, por ejemplo, que salen del corazón, ¿recuerdan? Dice, de dentro del corazón del hombre salen, ¿qué cosa mencionó? Adulterio, robos, groserías, fornicaciones, todo eso. ¿Qué está haciendo Cristo? Juzgando el comportamiento de seres humanos. Y está diciendo, ese comportamiento de adulterio, de decir groserías, no es bueno, eso es malo y necesitan dejar de hacerlo. Cristo está juzgando. Tiene que haber juzgado para llegar a esa conclusión. Miren el versículo 5 de Mateo 7, cuando Cristo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, ¿y qué más sigue? Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué cosa está implicando ahí, hermanos?
que vamos a juzgar y vamos a tratar de ayudar al prójimo. Esto indica que sí podemos y debemos juzgar el mal comportamiento de la otra persona, especialmente el comportamiento de un cristiano. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, mis hermanos. Gálatas capítulo 6, el primer versículo. Dios nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Vean, no sea que tú también seas tentado. Entonces, para cumplir nosotros esta instrucción de Dios, dice: hermanos, si alguno fuera atrapado en un pecado, ¿qué tengo que hacer? Juzgar. Tengo que juzgar si mi hermano está atrapado en un pecado, porque si no, no lo puedo restaurar. Yo no voy a restaurar a alguien que no piense que está atrapado en un pecado, ¿cierto? Voy a tratar de restaurar en mansedumbre a mi hermano, a quien después de juzgar su comportamiento a la luz de la Biblia, yo creo que está atrapado en un pecado. Entonces necesitamos juzgar. Cuando la gente el día de hoy dice: tú no eres Dios para juzgarme, no me debes juzgar, nadie es para juzgar, realmente lo que está implicando muchas personas es: no te metas en mi vida. No te metas en mi vida, déjame vivir como se me pega mi regalada gana. Prácticamente cuando la gente dice: no me juzgues o tú no eres nadie para juzgarme, es: déjame vivir. Si esto es pecado o no, pero a mí me gusta vivir de esta manera y practicar esto, déjame, tú no te metas en mi vida. Por esto comenzaron a tergiversar la palabra de Dios y a mal usarla para continuar el mal comportamiento. Y por eso nada más se quedan en Mateo capítulo 7, la primera palabra que dice: no juzguéis. Ya. Dios dice, ahí está la Biblia, Dios dice que no debemos de juzgar, pero no siguen leyendo, no siguen leyendo lo que sigue. Pero el Señor Dios quiere que si vamos a juzgar el comportamiento, juzguemos con justo juicio, no según las apariencias. Nuestro juicio debe de ser según verdad. Ahora, Juan capítulo 7, si anotan o abren su Biblia, Juan capítulo 7, el versículo 24, realmente es de lo mismo que está hablando Mateo aquí. Pero Juan 7, 24, Jesucristo dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Quién nos dice esto? Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos está diciendo una vez más: no juzguen según las apariencias, sino juzguen. Dice, es un imperativo: juzgad con justo juicio. Dios también, hermanos, espera que juzguemos con misericordia y compasión. Miren en Zacarías, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, un poquito antes de empezar Mateo, Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 7 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor así, Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad. Jehová, Dios, ¿qué nos dice Jehová Dios? Juzgad conforme a la verdad. Y dice: y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces no hay tal cosa de que no debemos de juzgar. Si juzgar es discernir, si juzgar es separar, si juzgar es hacer juicio para entender, y esto no pertenece a la verdad de Dios, esto sí pertenece a la verdad de Dios. Eso es juzgar, y los hijos de Dios necesitamos juzgar de acuerdo a las Escrituras. Ahora, a nadie de nosotros nos gusta que nos juzguen, ¿cierto? No se siente bien, sobre todo cuando viene una crítica y apuntan algo malo.
¿cierto? Cuando apuntan un pecado o algo malo en mí, no se siente nada agradable cuando me dice, ¿cierto? Roberto, o Pastor, o Martín, o María, es que tú, ¿cierto? Y te dicen algo que tú sabes que es verdad. Se siente horrible, ¿no? No quiere uno aceptarlo. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Y el orgullo detesta que le digan que está equivocado. El orgullo piensa que actúa perfectamente. Si tan solo fuéramos humildes, ¿cierto? Porque la humildad, mis hermanos, implica de que yo no actúo perfectamente. De que yo, aunque soy perfecto a los ojos de Dios, porque Dios dice, ustedes los hijos de Dios somos perfectos, por eso es que vamos a la presencia de Dios, pero no actuamos perfectamente. Entonces, en humildad, cada uno de los que están aquí y yo en primer lugar, sabemos que no actuamos perfectamente. De manera que vean, si en humildad yo reconozco que cometo errores y que he cometido errores, que cometo errores y que seguiré cometiendo errores, de manera que cuando alguien me apunta un error, algo malo en mí, al menos, aunque no me guste, pero escojo dar la posibilidad de que lo que me están diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque yo no actúo perfectamente. Yo sé que actúo imperfectamente, entonces si esa persona me está diciendo algo, en humildad tengo que decir, pues gracias por decírmelo. O decir, de momento no lo creo, pero voy a pensar en lo que tú me estás diciendo. Porque realmente yo cometo errores y puede ser un error que tú me estás apuntando que estoy cometiendo ahora. Entonces Jesucristo, hermanos, la razón dice, no juzguen para que no sean juzgados. No juzguéis para que no sean juzgados. Ahora, esta es la experiencia. Miren, la experiencia enseña que una vida de una persona sin andar metidos en chismes, sin andar juzgando esto ni el otro, es una vida libre de tensión emocional. Es una vida relajada, ¿cierto? Porque una persona que anda juzgando aquí, juzgando acá, es una persona que gasta energías. Y eso causa estrés o tensión emocional. Cuando anda uno juzgando, hermanos, implica tensión emocional. Entonces, si pensamos Jesucristo, la vida de Jesucristo, no vemos a Jesucristo andar juzgando a cada persona, lo que hacía la persona o lo que decía la persona. No vemos en la Biblia, no debes hacer esto, esto estás haciendo. No vemos. Habló generalmente y habló la verdad. Y sí juzgó pensando en la comunidad. Esto es lo que hay. Dejen de robar. Hay adulterio. Eso es malo. No deben de hacerlo. Pero Jesucristo no anduvo a cada uno, no en cada momento juzgando a las personas. Entonces, en cierto sentido, yo me beneficio cuando no juzgo. ¿Por qué? Número uno, me evito andar gastando energía y contención emocional. Número dos, me beneficio porque la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. De manera que si yo no juzgo, se espera que la otra persona tampoco me va a juzgar a mí. Si tú no juzgas al otro, la otra persona también como que se siente comprometida a no juzgarte a ti también. Tener misericordia. Ahora, aquí hay una línea, fine line, una línea muy delicada, es de no cubrirse sus pecados. Cierto, porque aquí en la política ha habido casos realmente en que uno conoce el pecado del otro, lo atrapó,